Bendiciones de Dios para todos. En esta ocasión vamos a tratar un tema de suma importancia, un tema que seguramente sea un poquito estrambótico, un poquito difícil de tragar. El tema, para no ir con más dilaciones, es el tema del rapto, porque hay varias posiciones doctrinales. Yo nunca hago vídeos de este tipo, pero en esta ocasión creo que la ocasión global, mundial, lo exige. Vamos a tocar el tema del rapto. Yo voy a poner las tres posiciones que hay posibles para que cada uno tenga la materia suficiente en su cabeza para poder decidir qué pensar. Porque en ocasiones, imagina este caso, si ustedes y yo tengo un chaval y desde pequeño les digo que esto se llama árbol con agua. Y en mi casa siempre se dice, trae un árbol con agua, trae un árbol con Coca-Cola, y sustituyo la palabra árbol por la palabra vaso, o la palabra vaso por la palabra árbol. Este chaval va a crecer y el día que vaya a un bar y vaya a pedir un vaso de agua, va a decir, dame un árbol con agua. Y los que están al lado van a decir, ¿cómo? Sí, quiero un árbol con agua. Se van a reír de él y seguramente le digan, pero ¿cómo que un árbol con agua? No tiene lógica. Sí, eso que estás bebiendo tú. No, eso se llama vaso, no árbol. Y seguramente este chaval lucharía intelectualmente y se confrontaría diciendo, no, se llama árbol. Y te lo digo yo porque me han llamado así toda la vida. Y ese es un problema que a veces tenemos el cristiano, y es que nos hemos creído lo que nos han dicho sin haber investigado si es verdad o no lo es. Y por ello vamos a hablar de los tres puntos de vista sobre el rapto. Comenzamos. Antes de comenzar quisiera decirles que en ninguna de las doctrinas que voy a exponer acerca del rapto, en ninguna de ellas afecta a la salvación. Todas las doctrinas que voy a exponer reconocen la segunda venida de Cristo, donde Él vencerá, y además todas ellas creen y enseñan que habrá una resurrección, un juicio final y un destino eterno. Sea este de gozo, de alegría, de felicidad llamado cielo, o por el contrario, un destino de sufrimiento eterno, de dolor, en el lago de fuego, o llámelo infierno si quieren. Vamos allá. Miren, en el cristianismo evangélico pentecostal existen tres posiciones doctrinales principales sobre el rapto de la iglesia en esta tierra en relación a la gran tribulación, las cuales vamos a exponer. Comenzamos. Número 1. Rapto pretribulacional, o sea, antes de la gran tribulación. Esta doctrina es muy común en iglesias evangélicas, como la mía. Esta creencia se basa en la creencia de que las iglesias, o que la iglesia es arrebatada antes de que comience la gran tribulación, predicha en las escrituras desde hace un montón de años, enseñando así que la iglesia no pasa la gran tribulación. Esta doctrina enseña que el rapto es inminente y que puede ocurrir en cualquier momento. Hasta ahí bien, ¿verdad? Su secuencia doctrinal sería rapto, gran tribulación, segunda venida y el reino milenial. ¿En qué versículo se basa esta doctrina? Pues vamos allá. Doctrina se basa en centro base, 1 Tesalonicenses 5:9, donde dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos ha puesto para ira. Apocalipsis 3:10. Yo te guardaré de la hora de la prueba. Tesalonicenses 4:16 al 17, donde dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Dígase de paso, me viene a la memoria de que la palabra rapto no existe la palabra en la Biblia, pero sí arrebatamiento. No quiero hacer un tema muy profundo, quiero ser que sea muy escueto, muy liviano y muy fácil de entender, por lo cual no entro ahí. Pero dígase de paso, tampoco viene la palabra Trinidad y sin embargo existe, ¿vale? En 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Apocalipsis 3:10. Por lo cual has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Interpretando los creyentes de esta doctrina que Dios no nos dejará sufrir y que por ello nos librará de la gran tribulación. Pasamos rápidamente a la segunda opción, la segunda doctrina. Sería el rapto, no sé si lo voy a pronunciar bien, mitrivacional. O sea, más claramente, a la mitad de la tribulación. Que seremos raptados en la mitad de la tribulación. Es una doctrina minoritaria y menos extendida que la anterior, obviamente. El rapto ocurre en la mitad de los 7 años. Esta doctrina enseña que la Iglesia solamente pasará la mitad de la gran tribulación y que por eso será arrebatada antes de la ira de Dios sobre la tierra. Los que enseñan esta doctrina relacionan el rapto con la séptima trompeta, pero ¿en qué basan sus enseñanzas? Ellos toman los siguientes textos como base doctrinal, los cuales son Daniel 9:27, por ejemplo, donde dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinando se derrame sobre el desolador. O sea, lo dejan a la mitad de la semana. En Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y Señor Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. 1 Corintios 15:52. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados al final de la trompeta. Esos son la base que suelen tomar principalmente para decir que la Iglesia será raptada en mitad de la gran tribulación. Paso 3. O opción 3, doctrina 3, en la cual nos enseña, esta doctrina nos enseñamos con la doctrina del rapto post-tribulacional, o sea, un rapto que ocurre después de la gran tribulación, no antes, no en medio, sino después. O sea, quiere decir que la Iglesia pasa la gran tribulación. Esta doctrina enseña que la gran tribulación es un periodo en el cual tenemos que pasar la Iglesia y que al final de ese periodo la Iglesia será arrebatada. Los seguidores de esta doctrina enseñan que la Iglesia será purificada a través del sufrimiento y creen que el rapto y la segunda venida son un solo evento. Para ellos no hay distinción entre rapto y regreso glorioso del Señor Jesucristo. Es todo a la vez.
Para enseñar esta doctrina se basan en los siguientes versos. Mateo 24, del 29 al 31, dice: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su esplendor. Las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Continuamos. Apocalipsis 24 dice: Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Después de todo esto, quisiera darles mi punto de vista, sin querer imponer nada. Por lo menos es mi punto de vista actual. Quizá no te interese, pero déjame que te explique lo que pienso. Porque cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero creo que para que alguien pueda opinar, tiene que tener toda la información sobre algo, y es por lo que he dado los 3 puntos doctrinales. Miren, primero, debe de conocerlo, todos los puntos doctrinales, estudiarlos por sí mismos, no repetir como papagayos y decir que 2 y 2 son 4 sin saberse la tabla de multiplicar ni saber el porqué, simplemente aprenderse los resultados. Porque no tenemos que creer todo lo que nos digan o nos enseñen, sea quien nos lo ha enseñado con la mejor intención, sin razonarlo y sin comprobarlo con las escrituras. El orden cronológico, bajo mi punto de vista, humildemente, de los eventos futuros que van a suceder antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, yo lo veo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo de 1 al 4, donde dice, por favor, escuchen atentamente, que no tiene desperdicio. Dice, lo dice Pablo, pero con el respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, su venida y nuestra reunión con Él lo hacen un acto. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra. En el sentido de que en el día del Señor Jesucristo está cerca. Continúa diciendo, nadie os engañe en ninguna manera, atención a esto por favor, porque no vendrá el Señor Jesucristo, ni nuestra reunión con Él, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía es que cristianos de hoy en día renieguen de alguna manera del Señor Jesucristo, dejen de creer y digan que esto no es verdad. De una fácil forma explicado. Repito, que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, número 1, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Está hablando del anticristo. O sea, que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá el Señor Jesucristo, no tendremos nuestra reunión con Él en el rapto, sin que antes haya apostasía, sin que antes se manifieste
el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que él se sienta al anticristo, antes de que suceda que nuestra reunión con él, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En estos primeros versículos nos advierte que no nos dejemos engañar y más tarde nos muestra el orden cronológico de dichos eventos. Primero va a ser la apostasía, lo cual es el hecho de negar o renunciar a la fe. Por eso en Mateo 24:4 el Señor Jesucristo les dijo: tengan cuidado de que nadie los engañe. En aquel tiempo muchos se apagarán la fe y otros serán los que traicionen y odiarán el Evangelio. Y surgirá un gran número de grandes falsos profetas que engañarán a muchos. Más tarde, en el capítulo 2 de Tesalonicenses, con el que estamos trabajando, continúa diciendo y dice claramente: después viene el hombre que se opone a todo lo que se llama Dios y se sentará en el templo de Dios. Y posteriormente a este evento es el que va a ocurrir la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, para que este hombre se ponga, ese hombre que es el anticristo, que se opone a todas las cosas de Dios, y el anticristo se pueda sentar en el templo de Dios, lo primero que tiene que suceder es que se construya el tercer templo de Israel, que ya saben ustedes que hay rumores ya. Pero hasta el día de hoy eso no ha ocurrido. Pero lo curioso de pensar en todo esto es que si no sucede eso antes, si no se manifiesta el anticristo y se sienta en el templo de Israel, tercer templo de Israel, Jesucristo no puede venir según la Escritura como estamos leyendo. Yo sé que es muy difícil de creer esto después de haber sido doctrinados de una forma diferente. Cuando el templo esté construido, un líder que se opone a Dios se va a sentar en ese templo exigiendo adoración. Y esa es la señal segura de la venida del Señor Jesucristo para nosotros, su iglesia. Porque la venida del Señor Jesucristo es posterior a la construcción del templo, a la manifestación del anticristo, a que él se siente en ese templo y pida adoración y que acontezca la apostasía. Según el apóstol Pablo y otros libros de la Biblia, es imposible que Jesús venga antes de estos eventos. Así que es un error, bajo mi punto de vista, humildemente, decir que Jesús viene en cualquier momento. No se corresponde con lo que dice la Escritura. Primero tiene que pasar todas estas cosas. Ahora bien, nace una pregunta muy importante. ¿Por qué nos han enseñado que el rapto es antes de la gran tribulación? Y que seremos salvados. Y que seremos tú y yo más importantes de alguna manera. O que Dios nos quiere mucho más a nosotros que a sus apóstoles, que a los primeros cristianos, que a la iglesia primitiva, que a los padres de la obra, que a los padres de la iglesia, porque todos ellos sufrieron pruebas, tribulaciones hasta la muerte, fueron aserrados, fueron devorados por leones. ¿Qué pasa? ¿Que a ellos les quería más? Perdón, ¿que a ellos les quería menos que a nosotros? Yo creo que no. Ahora, ¿por qué nació la doctrina de que seremos arrebatados antes de la gran tribulación? ¿Cuándo y quién formó la doctrina del rapto antes de la gran tribulación? La doctrina del rapto pretribulacional, tal como hoy se enseña, se formuló en el siglo XIX, 18-19, principalmente por un tal John Nelson Darby,
¿Quién fue Darby? Darby fue un sacerdote anglicano irlandés que vivió desde el 1800 hasta 1882, o sea, nació y vivió 82 años. Era el líder del movimiento de los hermanos de Plymouth. Él fue quien fue el sintetizador del no sé pronunciarlo, discúlpenme, tengo dislexia y me cuesta leerlo. Dispensacionalismo. Y quiero hacer una aclaración. Darby no inventó el rapto porque el rapto es algo bíblico. El único que sucedió es que lo cambió de lugar, lo interpretó de una forma diferente. Lo cual lo podemos ver en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Pero él sí desarrolló la idea de que el rapto ocurre antes de la gran tribulación y separado de la segunda venida. ¿Cuándo surge esta doctrina? Entre 1830 y 1840. Se creó un nuevo sistema de interpretación bíblica, porque tiene que quedar muy claro que antes de esas fechas no existe ninguna evidencia, y esto sí que reto a la gente estudiosa y capacitada más que yo a que me demuestre en los comentarios, que antes de 1830 y 1840 había alguna evidencia, o hay alguna evidencia, de que la iglesia primitiva enseñara, o los apóstoles, o el Señor Jesucristo, o los primeros padres de la obra, enseñaran un rapto pretribulacional, como la doctrina que establecieron. Los padres de la iglesia del siglo I al siglo IV, si no me confundo, esperaban persecución, incluso persecución hasta la muerte, esperaban morir por el evangelio. Disculpen. Pero también esperaban al anticristo y esperaban la venida de Cristo Jesús después de la tribulación, como hemos leído, que lo dice el apóstol Pablo. De hecho, Irineo, Justino, Martí, Hipólito, todos sin excepción hablaban de que los acontecimientos finales primeramente era la aparición del anticristo y más tarde la venida del Señor Jesucristo. Debemos de tener en cuenta que ni Jesús, ni los apóstoles, ni los padres de la iglesia, en ningún momento enseñaron la doctrina del rapto secreto antes de la gran tribulación. Eso ha sido inventado en 1830 y 1840 por Darby. Si es así, la pregunta sería, ¿por qué hoy en día se habla tanto de que seremos arrebatados antes de la gran tribulación? ¿De dónde surgió? ¿Por qué? ¿Por qué ha tenido tanto auge? Hombre, en primer lugar, porque es muy fácil, es mejor creer que vamos a ser raptados y librados de un gran problema a que tenemos que pasarlo como cristianos. Es muy fácil. Pero la explicación es porque Darby, en 1830 y 1840, hizo algo clave, algo que cambió la historia. Cambió aparentemente las reglas del juego, y te lo voy a explicar. ¿Qué hizo? Pues separó bíblicamente a Israel de la iglesia, de forma tan radical que colocó la tribulación como trato exclusivo con Israel, no con la iglesia. O sea que el pueblo de Israel sí va a pasar la gran tribulación para ser purificado, pero la iglesia no. Porque somos muy especiales. Yo creo que no. Y así sacó teológicamente a la iglesia del periodo tribulacional. Y en ese golpe maestro, el cual fue un vehículo el cual transportó esa idea por los siglos hasta llegar a este tiempo. ¿Y cuál fue ese golpe maestro? Pues fue que cuando creó esta doctrina se creó y se incluyó dentro de una Biblia de estudio que tengo yo por allí. Por ahí está.
la cual la conocemos todos, una Biblia de estudio denominada la Biblia de estudio de referencia Scofield, creada en 1909. Scofield popularizó la doctrina de ser raptados antes de la gran tribulación a través de esta escritura, lo cual fue utilizada esa Biblia para enseñar teología y doctrina en todo el mundo, en todos los seminarios bíblicos evangélicos de USA, de Estados Unidos, y se extendió por todo el mundo. Entonces, como leíamos en la Biblia ese principio doctrinal, nos lo creímos todos, pero sin comprobarlo página a página de la Escritura. Además de ser una de las Biblias más usadas y vendidas de las iglesias pentecostales y evangélicas modernas durante muchos años, eso provocó que nos impregnase la mente y el corazón con esos ideales, con esas doctrinas. Es por eso que dicha doctrina, ha crecido tanto y se ha creído a pies juntillas en el pueblo evangélico y se le ha atribuido como algo que enseñó el mismo Señor Jesucristo, cuando realmente no fue así. Porque realmente esa doctrina es pero que muy reciente, 1840 y la Biblia en 1909. Repito, esa doctrina no la enseñó el Señor Jesucristo, no la han enseñado los discípulos, no la han enseñado los padres de la iglesia, no la han enseñado en los primeros siglos. Apareció en 1830 y se consumó en 1909. Pero millones de cristianos lo han creído a pies juntillas, sin estudiarlo por sí mismos y sin comprobar con la Escritura si eso era cierto. Y para terminar, quisiera decirles que el Señor Jesucristo no mandó a nadie especular fechas de cuándo sería el rapto. Dice la Escritura en Mateo 25:13, velad y vivid en santidad, porque no sabéis ni el día ni la hora. El énfasis no debemos de ponerlo de cuándo va a ocurrir el rapto, porque el rapto va a ocurrir, sino más bien debemos de aprender a vivir la iglesia de una manera de que suceda lo que suceda y sea cuando sea. Debemos de aprender a vivir en santidad, en fidelidad, en vigilancia, en obediencia, en perseverancia, en predicación del Evangelio para salvar las almas, y en amor los unos con los otros. Y concluyo así. Ahora que tienes toda la información, o tienes un poquito más de información de la que tenías, ya podrás pensar por ti mismo o por ti misma con más claridad. Y darte cuenta de que sea como sea, sea como sea, lo verdaderamente importante es vivir en santidad y en obediencia hasta que venga el Señor Jesucristo. Cuando Él venga, mantenernos firmes para podernos irnos al cielo. ¿Y por qué enseño todas estas cosas que ustedes van a decir que no es así? Porque si al final yo llevo razón, habrá muchísimos cristianos que cuando vean el movimiento que estamos viendo a nivel mundial, de que hay manifestaciones de anticristos y de cosas que se han dicho en las escrituras de hace años, y ven que no guardan el orden que ellos esperan, habrá muchos que podrán convertirse en apóstatas, diciendo, nos confundimos, no era así, vivamos y disfrutemos de lo que podamos, pequemos porque ni tan siquiera Dios existe. Hermanos, ojalá Dios venga esta noche y sea antes de la gran tribulación, o ahora mismo. Pero, ¿y si es al final de la gran tribulación? Tienes que tener en cuenta que debes de vivir con ello en la mente, porque ya están hablando de chip en las manos, ya están poniendo chip en la frente, ya hay países que ya los tienen instalados. Se está hablando de moneda única, se está acelerando todo a pasos agigantados. Y si acaso
lo que he enseñado aquí, mi punto de vista, lleve yo razón, debemos estar preparados para decir no al chip, aunque no nos dejen trabajar, no al chip, aunque no nos dejen comprar, no al chip, pase lo que pase, y estar esperando pasar la gran tribulación, si acaso, con un pensamiento de decir que tengo que resistir, porque lo importante no es no sufrir, lo importante es poder irme al cielo. Pase por donde tenga que pasar. Que Dios les bendiga mucho. Y si no opinas como yo, no te molestes en escribir, porque no te voy a contestar. Este vídeo ojalá sepa ponerlo sin comentarios, que quisiera quitarlos. Porque la idea no es rebatir, la idea es compartir por si acaso. Que Dios les bendiga mucho y hasta la próxima, si Dios quiere. Pero esto se llama vaso, no árbol.